quién fue Franz Kafka y por qué su nombre se ha convertido en un adjetivo que describe lo absurdo y opresivo. Sus historias, llenas de laberintos burocráticos, realidades inquietantes y atmósferas densas, han marcado la literatura del siglo XX y siguen resonando hoy. Su manera de retratar la impotencia humana frente a estructuras invisibles y arbitrarias ha trascendido fronteras, idiomas y generaciones. No es solo un escritor, sino un fenómeno cultural. Kafka no fue un autor reconocido en vida. De hecho, publicó muy poco, y gran parte de su obra permaneció inédita hasta después de su muerte. Sin embargo, su voz única, que mezclaba precisión narrativa con un profundo sentido de lo inquietante, lo convirtió en una figura esencial. Hoy vamos a adentrarnos en su vida, explorando las experiencias que moldearon su particular universo literario. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. Praga era una ciudad multicultural donde convivían checos, alemanes y una importante comunidad judía, aunque también estaba marcada por tensiones étnicas y políticas. Kafka creció en el seno de una familia judía de clase media alta. Su padre, Hermann Kafka, era un hombre corpulento, enérgico y autoritario que había ascendido socialmente gracias a su propio esfuerzo, administrando un próspero negocio textil. Su madre, Julie Lowy, provenía de una familia más culta y refinada, pero dedicó la mayor parte de su vida a ayudar en el negocio familiar. La relación de Kafka con su padre fue siempre complicada. Hermann representaba todo lo que él no era: físicamente imponente, pragmático y de carácter dominante. El joven Franz, sensible, introspectivo y físicamente frágil, se sentía constantemente juzgado y menospreciado. Este conflicto marcaría profundamente su personalidad y se reflejaría en su célebre Carta al Padre, un largo documento escrito en 1919, pero nunca entregado, donde expresó con brutal honestidad sus sentimientos de miedo, humillación y distancia emocional. Desde pequeño, Kafka mostró una gran inclinación por la lectura. Aunque asistió a una escuela primaria alemana y luego a un prestigioso instituto, siempre se sintió un poco al margen de su entorno escolar. El idioma alemán, que hablaba en casa, era el de la élite cultural de Praga, mientras que el checo lo escuchaba en la vida cotidiana. También se familiarizó con el yiddish, idioma de los judíos de Europa del Este, que más adelante despertaría su interés literario y cultural. Esta convivencia de lenguas y culturas le dio una perspectiva única, pero también lo hizo sentir desarraigado, como si no perteneciera del todo a ningún lugar. En 1901, Kafka comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Carolina de Praga, un campo elegido más por conveniencia que por vocación. El derecho le aseguraba estabilidad económica y un horario flexible que le permitiría dedicarse a escribir. Se graduó en 1906 y tras un año de prácticas, comenzó a trabajar en el Instituto de Seguros contra Accidentes de Trabajo del Reino de Bohemia. El empleo era estable y bien remunerado, pero para él representaba un universo burocrático tedioso que terminaría nutriendo sus ficciones sobre sistemas impersonales y opresivos. A pesar de su aversión al trabajo, Kafka era un empleado competente y meticuloso, cualidades que le valieron reconocimiento profesional. La vida de Kafka se dividía en dos planos: el oficial, diurno y disciplinado, y el secreto, nocturno y creativo. Escribía principalmente por las noches, en un ambiente de silencio absoluto, cuando podía sumergirse en mundos imaginarios. Su escritura era exigente y autocrítica. A menudo destruía manuscritos porque no cumplían con sus propias expectativas. Esta obsesión por la perfección contribuyó a que gran parte de su producción quedara inconclusa. Entre sus primeras obras figuran relatos breves como Descripción de una lucha y El fogonero, pero fue con La Metamorfosis, 1915, cuando alcanzó un reconocimiento limitado pero significativo. En 1917, su vida dio un giro drástico cuando le diagnosticaron tuberculosis pulmonar. La enfermedad le obligó a tomar licencias prolongadas y finalmente a abandonar su trabajo en 1922. Pasó largas temporadas en sanatorios y zonas rurales,
buscando climas más favorables para su salud. Aunque físicamente debilitado, su creatividad permaneció activa. En este periodo escribió En la colonia penitenciaria, Un médico rural, y comenzó las novelas El proceso y El castillo, que quedaron inacabadas. La tuberculosis no solo afectó su cuerpo, también acentuó su visión de la vida como una experiencia precaria e incierta, un tránsito lleno de absurdos y barreras invisibles. Su vida sentimental fue tan intensa como conflictiva. En 1912 conoció a Felice Bauer, con quien mantuvo un largo noviazgo interrumpido por rupturas y reconciliaciones. Se comprometieron 2 veces, pero Kafka rompió en ambas ocasiones, incapaz de conciliar su deseo de intimidad con su necesidad de soledad. También mantuvo una profunda amistad amorosa con la periodista Milena Jesenská, a quien escribió cartas cargadas de afecto y reflexión, y en sus últimos años estuvo acompañado por Dora Diamant, quien le ofreció cuidado y apoyo en sus días más difíciles. Estas relaciones, aunque llenas de complicaciones, enriquecieron su vida emocional y se filtraron, directa o indirectamente, en sus textos. En vida, Kafka publicó muy poco. La Metamorfosis y Un médico rural recibieron cierta atención, pero sus novelas más ambiciosas permanecieron inéditas. Antes de morir, pidió a su amigo Max Brod que destruyera todos sus manuscritos. Brod, convencido del valor único de esas obras, ignoró su voluntad y se dedicó a editarlas y publicarlas. Gracias a esta desobediencia, el mundo conoció El proceso, El castillo y América, novelas incompletas pero fascinantes, que capturan como pocas la sensación de desamparo frente a un sistema inabarcable. El estilo de Kafka es inconfundible, narraciones precisas, sin excesos ornamentales, pero impregnadas de una tensión constante. Sus personajes se ven atrapados en situaciones absurdas y laberínticas, enfrentando autoridades invisibles, leyes incomprensibles y castigos inevitables. Lo kafkiano describe esa atmósfera de opresión y desconcierto que parece no tener salida. En su obra, la lógica se subvierte y lo insólito se presenta con la misma naturalidad que lo cotidiano, lo que intensifica la sensación de inquietud. Los últimos años de Kafka estuvieron marcados por el deterioro físico. En 1923 se trasladó a Berlín con Dora Diamant, con la esperanza de iniciar una nueva etapa lejos de la influencia de su familia y el peso de Praga. Sin embargo, su salud empeoró rápidamente. La tuberculosis afectó su laringe, dificultándole incluso comer y beber. Murió el 3 de junio de 1924, a los 40 años, en un sanatorio de Kirling, Austria. Fue enterrado en el cementerio judío de Praga, en una ceremonia discreta. Tras su muerte, la publicación de sus obras por parte de Brod cambió radicalmente la percepción de Kafka. Escritores como Jorge Luis Borges, Albert Camus y Jean-Paul Sartre lo reconocieron como una influencia clave. Filósofos, críticos y artistas lo convirtieron en un referente para pensar la alienación, el absurdo y la fragilidad humana. Hoy, su obra está traducida a decenas de idiomas, y kafkiano forma parte del vocabulario cotidiano en muchos lugares. Su legado es más que literario, es un espejo de la condición humana frente a sistemas impersonales, reglas incomprensibles y realidades que parecen escapar a la lógica. Kafka no ofrecía soluciones, pero sí una mirada lúcida que obliga al lector a confrontar el sinsentido con honestidad. En un mundo que sigue lidiando con burocracias asfixiantes y estructuras de poder invisibles, sus relatos son tan actuales como el día en que los escribió. Franz Kafka vivió una vida corta, marcada por la enfermedad, las tensiones familiares y una aguda sensibilidad hacia el sufrimiento humano. Su obra, publicada en gran parte contra sus deseos, ha alcanzado un estatus universal. A través de relatos y novelas inacabadas, plasmó un mundo donde la lógica se retuerce y las jerarquías aplastan al individuo. Su estilo sobrio y su mirada lúcida siguen generando interpretaciones y debates. Su legado no solo reside en las páginas que dejó, sino en el impacto cultural de su visión. Kafka nos enseña que incluso la vida más silenciosa puede resonar durante generaciones. Y así, entre la sombra de la burocracia y la luz de la imaginación, Franz Kafka se convirtió en una voz que atraviesa el tiempo. Sus historias,
tan inquietantes como reveladoras, siguen hablándonos hoy con la misma fuerza que hace un siglo. Si quieres seguir explorando vidas fascinantes y descubrir el trasfondo de grandes autores, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál es tu obra favorita de Kafka?